Sí, ya sé, tío Alberto, que usted es muy culto y se muere de admiración por este gran hombre que está. Es un homenaje a él. Sí, ya lo sé. Es el escritor de... A ver, ¿de cuál? Exacto, La sombra del caudillo. ¿Y cuál otra? A ver, ¿cuál otra? El águila y la serpiente, que son libros fundamentales de la literatura mexicana, pero que también se pueden ver como crónicas periodísticas después de la Revolución Mexicana, cómo se fue asentando ese movimiento ahí en los años 30, 20 o los 40. Y por supuesto también fue un grandísimo periodista que fundó nada más y nada menos una revista importantísima ya por los años 50, que es El Tiempo. Él es Martín Luis Guzmán, tío Alberto, que es un gran periodista que está dominando este jardín llamado de los periodistas, que está a la altura de Fray Servando Teresa de Mier, allá en lo que es la delegación Venustiano Carranza. Don Martín nació en el año de 1887, tío Alberto, y falleció en 1976, es decir, un hombre que casi le llega al siglo y que su vida es un ejercicio de contar de manera literaria o periodística el acontecer del siglo XX en este país. ¿Qué? No, a usted no le van a hacer ninguna estatua, tío Alberto. Está usted, bueno, medio comienza a ser periodista, pero no, le voy a mostrar otros tipos, grandísimos periodistas que están aquí en este jardín. Sígame, sígame, no se vaya a tropezar, por andar acá en las nubes creyendo que usted es un gran periodista. Como ve, ¿usted se acuerda de el jefe Pajés Yergo? Bueno, pues ya sabe que de repente se pone estricta la censura y entonces él, como gran periodista, tenía una revista en la cual le dio cabida a las diferentes posiciones ideológicas en un ejercicio de la crítica y de la tolerancia. Y ahora en unos tiempos que de repente por ahí andan gente, pues, en donde el periodismo es difícil y es duro cuando se ejerce con crítica, pues quisimos recordar a grandes críticos que son periodistas como el maestrazo José Pajés Yergo, pero también está aquí Miguel Ángel Granados Chapa. ¿No me cree? ¿Cómo? Venga, sígame, con cuidado porque se puede tropezar. Este es don Miguel Ángel Granados Chapa, tío Alberto, el autor de esas clásica columna política Plaza Pública, un maestro muy culto, de una sapiencia y una lucidez para ver el acontecer político. Nació en Pachuca, Hidalgo, el 10 de marzo de 1946. Y bueno, una larga carrera en los diferentes medios. También está, ¿quién cree? Una periodista que desde la literatura ejerce el periodismo, doña Elena Poniatowska. Y bueno, mire, aquí está doña Elena Poniatowska Amor, que como todos saben, que ya no se usan esas cosas, pero sí era de la aristocracia europea. Nació en París en 1932 y bueno, muy jovencita, aquí en México inicia su carrera de grandísima entrevistadora, en donde bajo la tutela de Juan José Arreola, Octavio Paz, Carlos Fuentes, nada más con quien se codeaba la Poniatowska, grandísima escritora con grandes libros. Basta ver La noche de Tlatelolco y algunos otros libros, el de Frida, en fin, sobre el tema de los ferrocarrileros. Y aquí en este Parque de los Periodistas se encuentra un busto de doña Elena Poniatowska. ¿Cómo la béisbol, tío Alberto? Y si no, también le voy a mostrar a Ricardo Rocha cómo la béisbol. Sígame, sígame. Mire, aquí está otro periodista de esos que merecen respeto, que abren brecha en el camino, don Ricardo Rocha, quien no puede olvidar sus grandes programas acerca de los conflictos en Chiapas o allá en Guerrero, en Aguas Blancas, el maestrazo Ricardo Rocha. Orgullosamente, ¿de dónde, tío Alberto? Por supuesto que de Tepito, el maestro Ricardo Rocha. Vamos a seguirle. Sí, tío Alberto, ¿sí lo reconoce? Bueno, sin gafas, ¿verdad? Sin gafitas, porque pues que el escultor así lo quiso, tío Alberto, pero es don Jacobo Zabludowski, el gran periodista de la televisión, el maestro de los noticieros de televisión,
¿Oriundo de dónde? ¿De dónde? Exacto, de la Meche, diría Resortes, de la Merced, allá por San Jerónimo, Jesús María, ese tipo de calles, allí deambuló el maestro que luego ejerció la crónica de la Ciudad de México, uno de los grandísimos periodistas que ejerce la crónica, y por ejemplo, un clásico y una obra maestra de la crónica, la que hace del recorrido de la Ciudad de México en el año de 1985, cuando el terremoto. Es maravillosa para todos esos que quieren aprender televisión, hacer crónica de televisión. Chéquense ahí por el YouTube esa crónica del maestro Zabludovsky y entonces dirán, Magister Jacobo Zabludovsky. Y miren, otro cuatísimo que es todavía, afortunadamente es todavía el maestro Virgilio Dante Caballero, ahora sí con el nombre de Dante como el de la Divina Comedia. Aquí tenemos otro grandísimo periodista, Virgilio Caballero, quien no se acuerda de su conducción en los noticieros de la televisión. Y así, en este jardín, dominando Don Pajés Yergo, y ahí en el corazón del jardín, Martín Luis Guzmán, queremos recordar el ejercicio crítico del periodismo, que en algunos lugares a veces es dificilísimo y que invita a la tolerancia, ya que les den seguridad a los periodistas críticos en otras partes que hay por ahí, como dicen el tío Alberto, écheles un ojito allá en otros lugares de la República Mexicana, pues abra los ojotes bien grandototes, porque el periodista eso es lo que tiene que tener, los ojos bien abiertos, y ojitos pajaritos, pero qué bonito es recordar las mentes lúcidas y críticas y las plumas ágiles que requiere el periodismo. Y nos vemos, tío Alberto.